Bienvenidos a Sculinary, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Susana Urrutia, directora creativa de Eat & Love Studio, un estudio de branding especializado en el diseño de restaurantes y marcas de alimentación. Y también del blog Eat & Love, donde comparten tendencias gastro, recomendaciones. Ahora nos contará de Madrid, Valencia y el mundo entero. ¿No es así, Susana? Sí, así es. Bueno, Lorena, encantada de estar aquí, muchas gracias y muchas ganas de conversar contigo. No, gracias a ti por aceptar este café y que ya sabes que nuestra primera pregunta es si eres cafetera y cómo tomas tu café, que nos interesa mucho saberlo, una foodie como tú. Pues mira, yo negaría haber dicho esto, pero la verdad es que yo era cero cafetera, de hecho era cero foodie. Esto todo ha sido un proceso que me ha venido con los años. Pero bueno, en cuanto al café, la verdad es que un buen día descubrí el café de especialidad y Mm. desde ese momento me volví una friki del café y me tomo 3 diarios. Y a mí me Mm. gusta con la leche cremosita, así como tipo capuchino. Y Sí. bueno, ese es mi favorito, y con un poco de chocolate. Bueno, yo me compré, bueno, el año pasado por Reyes me pedí una espumadora de estas de café porque me parece lo más, lo de la espumita. Sí, yo también. Es la mejor inversión en mi vida que he hecho, la Sí, cafetera sí. expreso. Totalmente, totalmente. Bueno, cuéntanos un poco también quién eres a nivel personal. Yo te conozco mucho y además me hace mucha ilusión que estés aquí porque yo te conocí a través del blog y luego ya he descubierto todo lo que hacéis con el estudio, que ya nos contarás ahora también, pero es que me encanta, o sea, tenéis una manera de presentaros, además que no nos conocemos en persona, pero habrá que hacerlo algún día, pero me parece que ya os conozco porque conectáis muchísimo o por lo menos conmigo conectáis al 100% con la audiencia del blog, pero entonces, aunque yo ya parezca que te conozca, pero cuéntales a todo el mundo un poco también quién eres a nivel personal y de dónde eres, etcétera. Venga, bueno, a ver qué tal se me da. Pues nada, la verdad es que sí que nosotros siempre hemos sido somos bastante de andar por casa y yo creo que eso es lo que también le gusta un poco a la gente, ¿no? Que somos como Sí. siempre decimos, mortales de a pie. Entonces, y luego es verdad que la gente que nos sigue por el blog se piensa que a veces debe parecer que vivimos ahí como unos ibaritas tremendos, pero luego no, la verdad es que somos, pues eso, mortales de a pie y tenemos nuestro curro que nos lleva un montón de horas al día, pero luego siempre encontramos espacio para vivir experiencias disfrutonas, ¿no? Para vivir la vida disfrutona que llamamos nosotros. Eso siempre está ahí, no importa los estresados que estemos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a quién soy, bueno, te puedo empezar diciendo que soy asturiana, que es un dato importante porque la verdad es que, claro, nosotros nos hemos hecho muy conocidos en Madrid, donde hemos estado viviendo, pues yo creo que fueron 15, porque ahora vivimos en Valencia, 15 años, y Fabio ha estado viviendo ahí pues prácticamente la mitad de su vida. Pero ninguno de nosotros dos somos de allí, somos asturiano y gallego. Luego, profesionalmente, pues hago dirección creativa y concretamente, junto a Fabio, que muchos conocéis también por el blog, pues dirijo un estudio que hemos montado entre los dos junto con un director de arte que se llama Ángel Espinosa, que hacemos branding foodie, ¿no? Que decimos, o sea, nos encargamos de montar restaurantes, básicamente, y diseñar marcas de alimentación. Y bueno, pues esto es un poco lo que hacemos, aparte de disfrutar, que es lo más importante. Bueno, pero ¿y si no tenías ese, a lo mejor decías, no eras estudiantes, ¿cómo llegas entonces a montar un estudio que está tan enfocado en el mundo gastronómico? Bueno, buena pregunta esta. Esto ha sido como cuando mi madre y mi familia descubrieron en la cena de Nochevieja, cuando yo tenía 26 años, que tenía un blog foodie y casi caen de la silla de la risa, ¿no? Porque yo era la típica de aparta del plato esta Los cosa rara que no sé guisantes. qué es. Exacto. Pues nada, la verdad es que es un proceso, ¿no? Yo creo que a nivel así personal en los últimos
tengo ahora 35 años, pues en los últimos 10 años he vivido un proceso de apertura mental brutal, ¿no? En eso consiste la creatividad, en tener Mm. una mente muy flexible y abierta. Y en ese proceso, pues bueno, Fabio y yo, pues tuvimos un punto, pues como la crisis del cuarto de siglo que se suele decir, nos llegó un poco a los dos más o menos hacia los 26 años y, y tuvimos un punto ahí que profesionalmente estábamos muy perdidos, ¿no? Entonces era como, ¿qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Porque era el momento en el que la crisis que hemos vivido los de mi generación, los millennials, pues nos estaba pegando bastante duro y no sabíamos profesionalmente por dónde ir. Entonces encontramos, bueno, yo estudié comunicación audiovisual, que eso no lo he comentado, y siempre toda mi experiencia profesional ha estado ligada a la comunicación. Yo antes era periodista y empecé mi carrera trabajando en periódicos, pues, por ejemplo, como El Mundo, que fue ahí como conocí a Fabio, gracias a mi Ujú, trabajo en El Mundo, en la sección de Nacional. ujú. Y lo que sí que teníamos muy claro es que, bueno, que queríamos montar algo propio, que ese algo tenía que estar relacionado con la comunicación de alguna manera y que tenía que estar relacionado con la otra cosa que nos flipaba, que era comer. Suena así como súper, ¿no? Como dices, ¿cómo acabas Bueno, montando algo y especializándote algo por un impulso tan primario como este, ¿no? Pero es que así, bueno, jo, así es fue. que pero al final hay mucho que contar. Es decir, que, vosotros que venís de la comunicación, del periodismo y sobre la comida, hay mucho que contar. Exacto. Es casi un tema infinito, porque, nosotros lo vemos cuando diseñamos los cursos, es como, es que, venga, un curso de y al final dices, un curso de cheesecake solo, un curso de no sé, o sea, es que hay millones, y o sea, es que es infinito, es inagotable los temas, o sea, que no me extraña. Y si encima te gusta comer, porque dices, bueno, un tema de, pero no me gusta comer, si encima lo disfrutas y lo que decís vosotros es que sois muy disfrutones en esto, jo, pues la combinación perfecta, ¿no? Pues sí, totalmente. Mm, Total, nada, que el caso es que empezamos montando, pues eso, hace casi 8 años, una cosa así, una mm, agencia de comunicación especializada en gastronomía y esto pues evolucionó a un estudio de branding foodie, que es lo que mm, tenemos ahora, ¿no? Hemos ido por el camino conociendo a muchas personas de las que hemos aprendido muchísimo y que profesionalmente pues nos han hecho ampliar miras y aprender un montón, ¿no? Pues por ejemplo, como el tercero en el equipo, que es Ángel Espinosa, como decía, que hace la dirección de arte. Y pues gracias a estas personas, pues al final pues profesionalmente vas creciendo, vas especializándote poco a poco, vas aprendiendo, ¿no? Y vas viviendo experiencias y vas haciendo tu oficio, ¿no? Pues al final nosotros somos, pues eso, tenemos un oficio y no sé, nuestro camino nos ha llevado hasta aquí, ¿no? ujú. Oye, ¿recuerdas vuestro primer cliente? Wow, qué pregunta. Pues fíjate, te voy a decir, uno de nuestros primeros clientes, curiosamente, es uno de los clientes a los que tengo más cariño y que hicimos un trabajo más bonito, ¿no? Que esto no te suele, más bonito y más exitoso. Esto no te suele pasar frecuentemente con tus primeros clientes, porque normalmente los primeros, pues son los de, ¿Sueles meter más la pues bueno, pata o cualquier aprender? cosilla que coges. El primer cliente que tuvimos fue Lolo Polos, que, Mm, que seguro que muchos lo vais a conocer, que es la sí, marca de polos de fruta mm, artesanos de Malasaña, ¿no? sí. Y yo me acuerdo perfectamente, nosotros empezamos a meternos en todo, porque así es como te posicionas en un sector, ¿no? Metiéndote en todo. Y creamos una asociación que se llamaba Street Food Madrid, porque Mm. nos juntamos con una serie de personas que querían promover la street food en las calles de Madrid, que luego no nos funcionó en parte no, bueno, mucha traba burocrática, pero el caso es que allí conocimos a mucha gente y entre las personas que conocimos estaba Azmina, que es la creadora de la marca Lolo Polos, y Yasmina llegó a nosotros diciéndonos pues que queríamos abrir una tienda de polos artesanos y no tenía nada, ¿no? No tenía un nombre, no tenía un concepto, no tenía un relato, no tenía absolutamente nada y necesitaba todo, la marca, el interiorismo, el local, todo, todo, todo. Y ahí nos lanzamos a la aventura y en aquel momento la verdad es que pues no teníamos el equipo que tenemos ahora súper especializado, ¿no? Estábamos nosotros solos antes peligro, como quien dice. Pero yo sí que tenía como unos conocimientos muy transversales que sigo teniendo de un montón de disciplinas, ¿no? De fotografía, de diseño, por supuesto, de lo que es mi especialidad, ¿no? Que es la creatividad.
Y ella, bueno, pues tenía muy, muy poquito dinero para invertir, entonces hicimos, bueno, yo le dije, ¿tú confías en mí? Y ella dijo, pues sí, yo confío en ti. Y nos lanzamos ahí a la aventura y luego es verdad que también metimos en el paquete a Marta Banús, que es una interiorista que seguro que muchos conoceréis, con la que trabajamos un montón. Y, y bueno, la verdad es que apañamos ahí algo súper chulo, que luego funcionó genial y se franquició incluso y ha sido un local que ha tenido un montón de éxito, que ha funcionado muy Sí. bien, que a la gente le ha encantado. Entonces, bueno, tengo muy buen recuerdo Además muy del pioneros, primer... ¿por qué no? Porque no eran o sea, ahora hay muchas más, pero era un concepto también un poco nuevo, ¿no? Sí, fueron Mm, súper pioneros. De hecho, mm, el concepto luego se copió mogollón, sí, pero también se copió el interiorismo sí. que hizo Marta, por ejemplo, Mm. que puso un mostrador que es el típico de maderitas y tal, que luego lo han copiado todas las heladerías. O sea, lo Sí, hemos sí, visto sí, sí, hasta es en la verdad. sopa. Creasteis tendencia, que es un Sí, poco sí, creamos tendencia, sí. qué bonito también. Y, La verdad que sí. y bueno, esto fue el primer cliente. Y luego, ¿cómo? Y además que surgió, pues esto de, ¿no? Que la conocisteis en la asociación, que cuentas. Sí, ¿Cómo sí. es el proceso para, o sea, qué tendría que hacer un restaurante que tiene esto, que tiene no sabe qué hacer o quiere hacer un cambio? O, bueno, mejor dicho, más que qué tienen que hacer, porque qué tienen que hacer, pues llamaros. Pero, ¿cómo? A veces, no sé si me pregunto si alguna vez, o sea, si los restaurantes cuando tienen este problema de que no sé, como invisible a veces, ¿no? De que no saben por qué no les funciona algo o que por qué están estancados. ¿Cómo podrían detectar que lo que les falta es a lo mejor esto, ¿no? Hacer un cambio en su comunicación o hacer un cambio en diseño, en creatividad, en lo que sea. Claro. A ver, es que hay muchos temas ahí, en esto en la pregunta que me haces es muy compleja, ¿no? Tiene muchos temas que comentar. Yo creo que lo primero que me gustaría aclarar, porque es una confusión súper habitual en el sector, es que el trabajo de marca y el trabajo de comunicación son completamente diferentes, Ah, ¿no? vale. Entonces, Ujú. nosotros estamos al principio de la cadena. Es decir, tú, por ejemplo, quieres abrir un local, ¿no? Y dices, pues mira, quiero abrir un local. Y normalmente la mayoría de emprendedores con los que nosotros hablamos tienen una idea un poco vaga de lo que quieren hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate que llegan y dicen, pues mira, es que quiero abrir un local de, no sé, pues de ramen, ¿no? Ujú. Entonces, dice, pues quiero abrir un local de ramen. Y nos vienen a nosotros con esta idea. Pues mira, queremos abrir un local de ramen en Madrid y normalmente tienen una idea más o menos de hasta dónde quieren llegar, que esto para nosotros es muy importante. Queremos que el Mm, concepto sea replicable, que estamos pensando en abrir pues más locales en Madrid o en España o en Europa o lo que sea, ¿no? La idea un poco que tengas. Y queremos luego franquiciarlos o queremos tener locales propios o queremos esto que sea la bomba y vendérselo a un inversor o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que hacemos es coger y decir, a ver, primero trabajamos con ellos el concepto como tal, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos el concepto gastrocreativo, o sea, es decir, pues chico, está muy bien que quieras abrir un local de ramen en Madrid, pero hay unos cuantos locales buenos de ramen en Madrid, entonces nosotros buscamos un nicho, ¿no? Y el nicho no solamente está en el concepto gastronómico, sino también en el creativo, porque muchas veces tú no te diferencias únicamente por lo que cocinas, sino por claro. cómo comunicas lo que cocinas, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ejemplo, en el caso de un cliente real nuestro, que es una Killer Sobo, que es una tasca japo-castiza Ujú. la encontráis en la Latina, pues con ellos fue así, ¿no? Ellos querían hacer ramen y nosotros trabajamos con ellos en el diseño de este concepto gastrocreativo que fue, vamos a hacer la primera tasca japo-castiza de Madrid. Qué Entonces era, bueno, claro. Ujú, esa es la fusionábamos diferencia. ahí Ujú. esos universos y ahí ya tienes un titular, ¿no? Que somos los primeros que hacemos esto. Entonces después, pues ya trabajamos todo el tema de la marca, el nombre, el tono, que en este caso era súper puncarra y canalla y atrevido, ¿no? Luego trabajamos también los mensajes clave de la marca, vemos con el chef de ellos un poco el marco creativo de la carta, ¿no? Es decir, si tú eres una tasca japo castiza, pues a ver, el ramen tendrá que tener un twist castizo, ¿no? Mm, Porque si no tendría sentido. Y los postres, no me puedes poner un brownie. Y si me lo claro. pones, pues le tendrás que dar un guiño para que tenga ese rollo, ¿no? Entonces empezamos un poco a ver todo esto para que todo sea coherente. Y cuando ya tenemos la marca armada, tenemos el nombre, sabemos cuál es el tono de la marca, sabemos cuáles son los colores, cuál es la historia que vamos a contar. Cuando ya todo eso está súper claro, entonces cogemos y hablamos con los interioristas. Y les Ujú. decimos, oye, mirad,
esta es la marca, la historia que queremos contar es esta, estos son los colores, estos son el mensaje que vamos a comunicar es este, el concepto gastrocreativo es este tal. Y ellos cogen y empiezan a ejecutar pum, 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 y hacen un local súper coherente con toda esa historia, ¿no? Y luego tú coges, abres tu local y ahí es donde entra la comunicación. En la Ujú, apertura, una vez abres el local y ya tienes que, pues, diariamente, semanalmente, mensualmente, tienes que trabajarte pues una serie de mensajes que tú tienes pensados para dirigir a un público al que quieres llegar, ¿no? Y que básicamente pues un ABC que tienes que repetir hasta la saciedad y ahí pues necesitas una agencia de comunicación o un freelance de comunicación, ¿no? ujú. Que lo que hacen es esto que hemos trabajado nosotros previamente, pues repetirlo, Sí, básicamente, ¿no? seguir las Comunicarlo. líneas que se han marcado. Y, Exacto. vale, vale, ya entiendo también la diferencia. Y, cuando dices que la gente llega con la idea, ahora que está tan de moda, ¿no? Y decirle a la gente, pues prepara o sea, tu business plan y tu todo, ¿no? Eh, eh, ¿tú crees que llegan con las ideas, o sea, muy claras o nada claras en general la gente que quiere abrir locales? Pues la verdad que te encuentras un poco de todo, ¿no? O sea, nosotros nos hemos encontrado desde gente que viene de incubadoras Ah, ujú, o gente que viene con bastante formación y que entiende súper bien por qué es tan importante tener una marca y, o sea, ellos confían muchísimo en ti como profesional porque valoran y entienden la importancia de ese trabajo para el éxito de su proyecto. Y luego, pues, en muchos casos, pues sí, están muy preparados y bueno, van buscando pues lo que tienes que hacer, ¿no? Montarte un equipo de profesionales especializados en cada área, que al final en hostelería pues tienes que tener en cuenta muchas variables. Por ejemplo, está también el lado de la gestión del local, de la rentabilización de todo, los números, tal, bueno. Pero luego también nos hemos encontrado todo lo contrario, que esto es bastante frecuente, de gente que llega y de repente igual jamás han montado un local de nada, no tienen absolutamente ninguna experiencia de nada y van ahí a lo loco, ¿no? Ay, Y madre. Pero esto es porque esto lo hemos visto en varios episodios del podcast, ¿no? Esto también sí, es un poco el ir a lo loco porque luego, claro, si vas a lo loco, pero por lo menos tienes como la iniciativa de llamaros a gente como vosotros, seguro que, claro, se les ayuda muchísimo y ya, pues, lanzas un proyecto sólido. Pero me entiendo que habrá mucha gente también que vaya a lo loco y encima no cuente con nadie y al final muchos proyectos se suelen, fracasar también por esto, ¿no? sí, 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 o sea, Mm. yo creo que sí es muy importante. Es verdad que, claro, al final nosotros siempre, es que esta conversación la tuve hace poco con unos clientes que tenemos ahora que justamente tienen este perfil, ¿no? Ellos no tienen experiencia en restauración y van a abrir un local. Pero bueno, en su caso, pues yo les he insistido muchísimo y yo creo que todos los que escuchan los oyentes del podcast lo saben, emprender en hostelería es tremendamente duro, ¿no? Mm. Hay que trabajar muchísimo y hay que tener muchas, muchas variables en cuenta. Y entonces, bueno, no pasa nada porque uno quiera lanzarse a emprender en hostelería sin tener una experiencia previa. Obviamente, si no, nunca, nadie Claro, haría, claro. todos Mm. tenemos una primera vez, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que es muy importante en esos momentos iniciales, aunque eso implique hacer una inversión inicial igual un poco más alta, rodearse de buenos profesionales especializados en cada una de las áreas que tu Mm. negocio va, porque eso te puede ahorrar y te va a ahorrar muchísimo dinero y un montonazo de tiempo, ¿no? Si no, vas a ir dando palos de ciego y vas a cometer errores que después van a ser muy, muy difíciles de subsanar y te va a salir muy, muy caro subsanar, porque Mm. a nosotros nos llega mucha gente que también ya tiene las cosas hechas y tiene muchos problemas, ¿no? Y esos problemas vienen casi siempre de este trabajo previo, no habérselo Que no se saltado. hizo en su día Exacto, ¿y habérselo se puede saltado. reconducir? Se puede, pero es muy difícil porque es Mm. como, ¿cómo te lo digo? Ahí ya, claro, empiezas a entrar cuando tú ya llevas con un proyecto que ya está, que ya lleva, pues no sé, 5 o 6 años funcionando y dices, vale, pues quiero reconducir. Puedes reconducir, pero tienes que ser muy valiente, Mm. porque reconducir igual te va a suponer cambiar muchísimas de las cosas que has hecho hasta ahora, ¿no? Claro, hay que estar Y dispuesto a tener la mente abierta y decir: "Venga, me dejo exacto. guiar", ¿no? Y Mm. entonces aquí entra un factor que en nuestro trabajo suele estar es un invitado no deseado que suele estar muy presente,
que es el miedo, ¿no? Entonces Ujú. entra el miedo, el miedo se sienta a la mesa y el miedo es, ay, es que la gente ya me conoce por este nombre o ya están familiarizados con esto, entonces si lo cambio igual no funciona, tal. Y sí que se puede cambiar, pero el hacer este punto de inflexión, pues a mucha gente le da muchísimo miedo y al final empiezan a tomar decisiones guiadas por el miedo, ¿no? Que son decisiones fundamentalmente muy conservadoras y cuando se toman este tipo de decisiones súper conservadoras, Mm, guiadas por el miedo y no por la determinación a hacer algo pues genial y no por el entusiasmo o la pasión, mm. pues nos pasa esto, que al final todo se queda como un quiero y no puedo, ¿no? Entonces, lo mejor, mejor consejo es que desde el principio se hagan las cosas bien, aunque se tarde un poquito más o se gaste un poco más de dinero, es mejor hacerlo todo bien desde el principio que no arreglar luego desaguisados. Claro, ¿no? Claro, sí, totalmente. Al final es montar la base, la estructura de tu Claro, empresa, los pilares sobre los cuales, pues lo que tú te decías, ¿no? Esa marca que vas a construir, el cómo te llames, el cómo tu personalidad de marca, cómo quieres presentarte a los demás, cómo quieres que te perciban. Eso se va a declinar luego en todo, lo tú lo has dicho, ¿no? En la carta, en el interior, en la iluminación, en la música que pones, en cómo lo en todo, comunicas, en todo. claro. Entonces, sí es verdad que si eso ya de inicio o no tienes, porque hay gente que dice, bueno, pues abro un bar de esquina, vale, pero eh, si no tienes esa base, es verdad que luego no tienes hilos de los que tirar, ¿no? Y luego también a mí me parece que hay muchos sitios luego que han abusado bueno, pues no me creo un proyecto tal, copio el de al lado, ¿no? Y al final no te diferencias ni lo que decías tú tan importante, ¿no? El encontrar ese nicho en el que no solamente en cocina, porque evidentemente si no, no habría un solo restaurante peruano, uno solo de tapas, uno solo de, ¿no? De pinchos, pero dentro que tiene que haber muchos es como encontrar esa cosa que te diferencia de los demás, ¿no? Claro, yo Porque creo que sobre todo es un tema de tener una identidad, ¿no? identidad. Esto es muy importante. Yo creo que si lo piensas a un nivel personal, igual es más fácil de entender, ¿no? Em, Fíjate, yo voy a poner mi ejemplo propio, ¿vale? A mí como persona me ha costado muchísimo entender quién yo soy Mm, y entender incluso, por ejemplo, pues cuál es mi identidad, por ejemplo, para vestir, ¿no? ujú. Entonces, cuando tienes si no tienes una identidad, la toma de decisiones desde las pequeñas hasta las grandes es enormemente complicada, ¿no? No vas a saber ni, por ejemplo, igual tienes que tomar una decisión sobre si incorporar o no un plato a tu carta y no vas a tener un criterio sobre el que decidir. Mm, Tampoco vas a tener un criterio sobre el que decidir qué lista de música poner en tu local, ni qué indicaciones dar al interiorista que te va a abrir, a hacer la decoración del nuevo local que tienes planteado abrir, o cómo le explicas al community manager o a la agencia de comunicación que tiene que hablar en tus redes sociales, o cómo no sabes porque no tienes identidad. Entonces, una cosa que les pasa a las marcas que no tienen identidad, que estaba justo comentando esta mañana con una compañera arquitecta que nos decía que sus clientes tienen este problema todo el rato, es que como no tienen identidad, se casan con las tendencias, ¿no? Entonces agarran cosas ujú. que están de moda. Es como de repente, pues estábamos hablando de un local en concreto, bueno, de una marca que les ha ido muy bien porque tienen muchos locales. El problema es que cada local que tienen es de su padre y de su madre. Y entonces ellos van y cogen y dicen, ay, que está de moda esto, venga, que está de moda el flúor, pues todo flúor, que Mm, está de moda, pues yo qué sé, los tonos tierra y los acabados naturales y no sé qué, venga, pues todo así. Y de repente te encuentras con 20 locales que no tienen, que son muy bonitos por separado, pero que en conjunto no mandan un mensaje unificado y que nada tiene como ningún sentido. Y es un caos, ¿no? Entonces, mm, es muy importante trabajar esa identidad para que todo sea coherente, para mandar un mm. mensaje coherente. Si no es un poco como, y luego aparte que lo que te puede y te suele pasar también cuando haces esto y no tienes una identidad, es que como te agarras a la tendencia pasa de moda. Claro. Entonces, ese local que tú has abierto con los tonos flúor y super guays, que los elegiste no porque formasen parte de tu esencia o de tu ser, o porque fuesen con tu marca, ¿no? Sino que los elegiste porque estaban de moda y salían en el Pinterest por todos lados y en el Instagram. Pues, ¿qué pasa? Que dentro de 2 años lo miras, o de 3, y dices, esto de repente es el horror, esto está ya más Mm, trillado que para qué, esto. mm, Entonces tienes que cambiar otra cosa. Entonces, esto es una pena porque es ir a salto de mata y luego pasa lo que tú dices, que
como todo el mundo hace eso mismo, pues de repente nos encontramos con que tenemos un montón de locales clónicos, ¿no? Entonces, a mí mi abuela siempre me decía, hija, tú apuesta por ti, por tu personalidad, por Claro. quien tú eres, que eres única, y déjate de copiar a los demás, que los demás ya están cogidos, ¿no? Sí. Entonces, entonces nosotros lo que trabajamos mucho con los locales, con las marcas en general, es esto, ¿no? Es decir, es muy importante ser únicos. Ser únicos no quiere decir que no puedas tener puntualmente, agarrarte a una tendencia o tener alguna de estas cosas molonas de moda que a todos nos Mm, gustan, ¿no? Pero sí que tienes que tener una base que es tuya propia y que es esa identidad que nunca muere y que está ahí, pasen 5 años, 10, 15, 20 o 30 y que vas a mirar atrás y no vas a escandalizarte nunca porque eso es atemporal, ¿no? mm. Entonces, bueno, es un poco pues eso, como por poner el último ejemplo ya, ¿no? Pues imagínate que tú como persona, pues tu identidad en el vestir se define por las temporadas que va sacando, no sé, Zara. Ujú. Pues no tienes identidad porque Claro. no tienes una personalidad propia en cuanto a vestir, ¿no? Vas un día son lentejuelas, el otro son otra cosa distinta y no puede ser. Tú tienes que tener esa identidad y entonces una vez la tienes ya sabes de esas tendencias cuáles puedes coger y cuáles no y cómo cogerlas, ¿no? Entonces, bueno, Sí, porque además se ha visto, ¿no? También marcas como más antiguas que se han renovado, pero no han perdido. O sea, una marca, digo, marcas mucho más antiguas, ¿no? Marcas que tengan 50, 60 años, que se pueden volver a actualizar con lo que dices tú, con las tendencias, pero sin perder su esencia. O sea, que exacto. eso que es posible, que no, que tampoco hay que pensar, "Ah, es que tengo que tirar todo a la basura", si está bien trabajado desde el inicio, ¿no? Lo que decíamos antes, Exacto. Mm. y tal, pues lo puedes renovar y actualizarte un poco con lo que se lleve en ese momento, pero sin perder esa identidad. Lo de la identidad, es que al final es verdad, ¿eh? O sea, las marcas, pensamos en las marcas, pero es como las personas, que las marcas Exacto. es un poco etéreo, ¿no? Y a la gente le cuesta entender esto, pero es como las personas, que Tú si no piensas, tienes por identidad. ejemplo, en marcas como Chanel, que llevan Sí. ahí un montón de años, Ujú, y tú exacto. coges el bolso icónico de Chanel y que ha sido copiado y hipercopiado Mm. hasta la saciedad, y ahí sigue, ¿no? Y no lo ves y piensas: "Uy, esto está pasado de moda", es que Es no como de está ni abuelas, ¿no? Al contrario, exacto, al sí, sí. contrario, ni Ujú. está ni lo va a estar, porque hay unas líneas en esa identidad que están muy, muy bien trabajadas, que son atemporales. Y luego, pues, la marca, pues, va cogiendo, las tendencias cada temporada, ¿no? Y incorporándolas a su producto, pero a sus colecciones, pero no se define por esas tendencias. Esa Mm. esa es un poco la Mm, cuestión. eso es. Oye, ¿y quién dicta las tendencias en este sector de la gastronomía, de la En el cocina? nuestro, Sí. pues eso es una gran pregunta. Supongo que entre otros nosotros los influencers también marcamos un poco ahí Sí, ¿no? pero bueno, la Mm. verdad es que eso es algo que nos supera un poco a todos, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos mucho también impulsando tendencias, ¿no? Porque lo que hacemos es básicamente coger y decir, pues nosotros tenemos un conocimiento muy grande de lo que se está haciendo en todo el mundo, ¿no? Entonces tú ya sabes que las tendencias normalmente, pues ciudades, las grandes ciudades, pues como tipo Nueva York o San Francisco o Londres, son las que un poco llevan siempre la delantera y nosotros como profesionales lo que hacemos es estar muy al tanto de lo que pasa por allí, de lo que se cuece por allí, ¿no? Y entonces coger y decir, oye, pues mira, esto que se está haciendo, no sé, se lleva haciendo años en Estados Unidos y mola un montón, pues igual lo podemos hacer en Madrid, no lo ha hecho nadie todavía y oye, y podría funcionar, ¿no? Entonces, y luego va un poco así. Entonces luego viene a Madrid o a Barcelona y después ya pues salta a las ciudades más medianas y a las pequeñas, ¿no? Mm. Depende de cada concepto, pero bueno. Bueno, yo creo que al final a lo mejor es quien dicta las tendencias es el trabajo bien hecho, ¿no? Si está bien hecho el trabajo, se convertirá en tendencia y si no, no, ¿no? A lo mejor, no sé. Sí, eso siempre, claro. Claro, que cale, que guste y entonces, ¿cómo os mantenéis vosotros? Porque viajáis un montón, sé que viajáis un montón, pero ¿cómo os mantenéis entonces al día de todo esto? ¿Cuántos restaurantes visitáis en un año? Yo qué sé. Pues mira, la verdad que en el último año hemos decaído un poco en cuanto a visitas a restaurantes, porque desde entre que nos hemos mudado, hemos tenido una bebé, el coronavirus, tal, como digamos que se nos juntó un poco todo,
y bajamos un el poco ritmo. el tema de las visitas. Pero bueno, la verdad es que igualmente estamos siempre muy al día porque al final es un tema de tener una curiosidad, ¿no? Y Ujú, de, hoy en día a través de Internet es que puedes acceder al mundo entero y básicamente pues friqueando en diferentes páginas web, en Instagram o sin ir más lejos la mítica búsqueda de Google. ujú. Y es muy fácil ponerse al día mirando también en blogs como el nuestro que hay en otras ciudades de lo que se lleva, ¿no? Pero bueno, hay que echarle mucho tiempo, eso es verdad. Mm. Pero bueno, básicamente lo hacemos así. Aunque sí que ahora que parece que el tema coronavirus ya ha bajado un poco la guardia y que nosotros personalmente ya hemos salido de nuestra temporada esta que hemos tenido de millones de cambios a la vez, vamos a volver a viajar y nada, esperamos fichar muchas ideas chulis para hacer. Seguro, seguro. Oye, pero ¿y con qué ojos se mira? O sea, ¿vosotros vais a un restaurante y lo ficháis todo un poco profesional o os dejáis llevar también un poco por la experiencia, ¿no? Que es que se dice ahora que está tan de moda lo de vivir la experiencia en el restaurante. Pues mira, las 2 cosas. La verdad es Bueno, que, sí, el tema el defecto profesional este de analizarlo todo lo tenemos y aún así que disfrutamos mucho, pero siempre a veces la gente que va con nosotros a los sitios, la verdad es que flipa un poco, porque yo recuerdo un día que fui con mi madre a un restaurante nuevo que habían abierto en mi ciudad, en Gijón, y el sitio era un sitio de toda la vida, que le habían dado una vueltecilla, lo habían actualizado, ¿no? Y esos siempre son los proyectos de más riesgo, los de sitios que son de mm, toda la vida, ¿no? Como si me dices el Café Comercial de Madrid o claro. sitios de que tienen ahí que tienen han marcado a la ciudad en la que están en algún sentido, hay que tratarlos con muchísimo respeto, ¿no? Y en este sitio en concreto, pues bueno, el interiorismo había quedado muy chulo, pero cuando cogí yo la carta casi me caigo de la silla. Y mi madre dijo: "Ah, pues a mí me parece todo estupendo". Y yo dije: "Pues yo creo que esto no es nada coherente", y usé esta palabra que la usamos mucho nosotros, ¿no? Mm, El tema de la coherencia, que es súper importante. ujú. Y mi madre me dijo: "¿Pero qué dices? Menuda repiponcia estás hecha. ¿Qué es esto de que no es coherente? Mucha tontería tienes tú". Y yo, claro, yo le intentaba explicar a mi madre lo importante que es, pues eso, ¿no? Que un concepto sea coherente en todo, ¿no? Tú tienes, Claro. eh, está la carta y la historia que cuentas a través de ella, pero luego esa historia tiene que ser coherente, por ejemplo, con la experiencia que se vive en el local, con el interiorismo, ¿no? Por poner un ejemplo muy evidente, en uno de estos sitios que visité con mi madre en mi ciudad, la carta y el concepto nos hablaban de una cocina muy casera y homenajeaban en concreto pues a una abuela, ¿no? A Mm. la abuela de la persona que había abierto el local, incluso con su nombre y todo. Pero luego el local era muy, muy extremadamente sofisticado y tenía una moqueta de color morado, así muy rechamante. Y, y yo le decía a mi madre, es que esto no es coherente, mamá, porque tú no me puedes estar hablando de esta abuela que me estás hablando y a la que quieres homenajear y traerme una tortilla de la abuela en un plato vintage de la abuela y después que yo estoy aquí en esto que parece el hotel, no sé cómo A decirte, saber cómo era la abuela, pero efectivamente la imagen que todos tenemos de la abuela no es la de que vive en la casa con la moqueta. Exacto. Entonces, yo lo que veo cuando veo estas cosas es que el interiorista y la persona que ha diseñado la marca y la persona que ha diseñado la carta han ido cada uno por su lado. Y Mm, esto claro. para nosotros es muy fácil de identificar, ¿no? Es Mm, muy claro cuando los profesionales han ido cada uno por su lado y no han trabajado en equipo. Si tú tienes una marca trabajada previamente, pues entonces esto no pasa porque se manda un mensaje unificado. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues si quieres trabajar estos valores relacionados con la raíz, pues eso, lo de siempre, lo la tradicional, lo tradición, tal, claro. pues luego otra cosa es que tú le quieras dar una vuelta a eso. Por ejemplo, nosotros en Killer Sobo trabajamos con la figura de la abuela, pero le dimos una vuelta súper puncarra Mm. y entonces hicimos una abuela puncarra. Y Claro, entonces, pero ya pues aparece y ya la lo ves, cambiamos. ¿no? Entonces, si tú ya ves una abuela punky, ya en tu cabeza y cuando entras al local y cuando ves todo esto, Sí. ya no ves la abuela haciendo punto. Es Exacto, claro. El tema es, realmente tú puedes hacer lo que quieras. Lo mm, importante es que lo que hagas tenga sentido. Pero exacto. puedes hacer la cosa más loca que se te ocurra, se Mm, puede hacer. Pero es muy importante, pues eso, trabajar en equipo y que todo lo que se haga tenga sentido y que todos los profesionales trabajen en la misma dirección, porque si no, al final, mm. aquello no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno,
Ese es un poco mi Claro, luego supongo que mensaje también ha habido principal. muchas, pues eso, como, un poco en línea con lo que decías y con una de las patas a veces que te choca en esa coherencia es la decoración, pero luego también anda que no han metido en cartas, ceviches, porque sí. O sea, por ejemplo, Exacto, ¿no? Es que decías, sí, sí. pero mi abuela era de Soria, no hacía no hacía ceviches. Tal cual, sí, sí, no lo podías haber dicho mejor. Ese Claro. es un ese es un clásico tremendo que a nosotros personalmente nos duele en los ojos, bueno, y en la lengua y en todos lados, cuando ves eso, ¿no? Que dices: "Jope, es que tenías un concepto, pues no sé, de San Francisco, de Maine o de donde sea, y de repente has metido aquí una burrata, ¿y qué pinta esta burrata aquí?". Claro. Mm, Entonces, son cosas que sí, eso también nosotros cuando trabajamos con los emprendedores y hacemos el concepto este gastrocreativo que hablábamos, lo que les damos es un marco, que luego, pues eso, hay un chef que desarrolla, ¿no? Y justamente este marco sirve para que no pasen estas cosas, para decir, pues mira, si tu marco es, no sé, vas a hacer pues lobster roll y después vamos a poner, pues no sé, seafood, en plan así divertida y tal, pero estadounidense, vale, pues vas a poner esto, ¿no? No puedes poner, pues, por ejemplo, una burrata, porque eso no mm, tiene nada que ver con el concepto, mm. ¿no? Entonces, pues eso es lo importante, tener claro ese concepto. Así te evitas, pues, estas idas de olla de vez en cuando de Claro. Cree en ti mismo, al final es esto, porque yo creo que al final pones la burrata, Mm. pones el ceviche, pones tal por querer agradar a todo el mundo y que venga quien venga, pues que tenga un plato que le guste, ¿no? Y al final, causa un poco el efecto contrario. Claro, sí, Mm, sí, eso es muy interesante lo que me dices. Porque, bueno, uno de los principales problemas que nos encontramos nosotros cuando trabajamos con los emprendedores es el tema que comentábamos antes de sentar al miedo en la mesa, ¿no? mm, Entonces, cuando sientas al miedo en la mesa, empiezas, como hablábamos, a tomar decisiones muy conservadoras o decisiones que pretenden agradar a todo el mundo, lo que estabas claro. diciendo. Mm, Y este tipo de decisiones siempre conducen a meter la pata, porque al final es como que se desdibuja tu identidad muchísimo, ¿no? Entonces, pues eso, el decir, no, mira, pues esto nos pasa mucho, por ejemplo, con los que quieren hacer conceptos asiáticos. Que no quieres ujú. que me te hace un concepto asiático, pero de repente, ay, es que va a picar mucho, ¿no? Mira, es que a la gente en España el picante, buf, nada, nada, no, que no pique, que no pique nada. Y luego, pues esta salsa, no, es que la salsa sriracha es muy guay. Uf, no, no, demasiado, demasiado punk eso. Vamos a quitar también la salsa sriracha, ¿no? Y es que tengo que meter también, pues yo qué sé, unas patatas bravas para el público que viene a las cañas. Y tengo que meter, y de repente tienes ahí un Frankenstein Sí. que dices, mira, hijo, es que al final ni les vas a gustar a los que venían por las patatas bravas porque no van a entender esto que has montado. Prefieren irse al bar de al lado que saben que las Exacto. bravas son las de toda la vida. Y Claro. tampoco les vas a gustar a los que venían buscando algo asiático de verdad, porque en cuanto vean esto que has hecho aquí, van a decir, esto Mm, es todo de mentirijilla. Entonces, volvemos a la frase de mi abuela, ¿no? Tienes que apostar por ti, por sí. apostar por tu marca e ir con todo para adelante, porque además es que luego siempre tienes tiempo de recular, Mm. que luego ves que efectivamente tienes un problema con el picante, tal, pues chico, pues ya vas a, metes una escala de picante, quitas Eso, platos. claro, exacto, es lo que te iba a decir, Siempre digo, estás luego tiempo a echar siempre. atrás, pero la gente muchas veces echa el freno nada más empezar. Y la verdad que esto es una pena. Oye, ¿y cómo trabajáis entonces con los chefs, por ejemplo? Que eso me interesa a mí saberlo y para nuestros oyentes. ¿Cómo? Porque a veces los chefs también tienen como mucho ego, ¿no? Y dicen, no, es que yo lo hago así. Y dices, ya, pero- porque a lo mejor al emprendedor, ¿no? Pues que a veces es el mismo y a veces no. O sea, me refiero al que monta el restaurante, a veces es el chef o es cocinero, pero otras veces no. Entonces, O sea, me da Sí, la ¿cómo sensación que, trabajamos que con debe ser ellos? un poco difícil, ¿no? Bueno, ¿O no? ¿No? depende, claro, depende de cómo lo Mm, plantees todo, ¿no? O sea, hay muchos tipos de conceptos. Hay conceptos en los que, por ejemplo, el chef va a tener un protagonismo muy importante, ¿no? Entonces tenemos un chef, vamos a decir entre muchas comillas, estrella, en el sentido de que lo vamos a presentar con su nombre y apellidos, tal. Entonces, bueno, pues ahí lo que tienes que tener en cuenta es que, claro, si luego quieres replicar ese concepto, ya dependes mucho de esta persona, mm, ¿no? Y luego hay otro tipo de conceptos que suelen ser la mayoría, en los que
el chef nunca se le llega a conocer, ¿no? O no se le Sí, no llega a sabes ver. a ver, ¿no? Por lo menos visibilizar quién hay detrás, sí. Exacto, ¿no? Porque en este caso, pues a las personas que emprenden, que impulsan el proyecto, pues les interesa pues que haya replicabilidad, ¿no? Ujú, Abrir unos cuantos locales y que todo se pueda hacer de forma sencilla sin depender de personas concretas, mm, ¿no? Entonces, bueno, en general nosotros, ¿cómo trabajamos? Pues trabajamos con chefs ejecutivos que lo que hacen es bajar la propuesta creativa que nosotros damos, ¿no? Entonces, lo que te decía, si nosotros decimos tasca japocastiza, ¿no? Y entonces tenemos a Fabio, a mi compañero y a mi chico Fabio, ujú. que es nuestro sabueso de tendencias y experto gastro, y él lo que hace es coger referencias, ideas de cómo podría ser una tasca japocastiza, ¿no? Entonces, él le pasa al chef pues como si fuese una especie de mood board, ¿no? Y dice, pues mira, Ah, nuestra tasca japocastiza podría tener ramen de cocido, podría tener dumplings de panceta ibérica, yo qué sé, o sea, va un ujú. poco así, ¿no? Son ideas que Sí, como igual, conceptos a lo mejor o tal, claro, y a partir de ahí hace como la declina en platos, ¿o cómo lo hace? esos son ideas sobre el papel, porque después, luego tú, para hacer esas ideas realidad, tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Tienes que tener en cuenta tu operativa de cocina, tienes que tener en cuenta, Escandallos, eh, claro. exacto, los escandallos, la rentabilidad de los platos, el hecho de que igual quieres tener 3 o 4 proveedores y no 500. Mm, O sea, hay muchas cosas ahí que tú tienes que tener en cuenta. Entonces, ahí trabajamos pues eso, con un chef ejecutivo que es el que se encarga junto a normalmente un equipo que se encarga más del todo el tema de la rentabilización del restaurante y de la gestión y las cuentas, ¿no? Que todo eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. ujú. Pues trabajamos con ellos para bajar esto. Entonces el chef ya sabe que su marco creativo es este y entonces ya él empieza a hacer las pruebas y a bajar todo. Y ya está, ¿no? En verdad es bastante sencillo. Y yo creo que también ayudamos muchísimo a los chefs a enfocar un poco su trabajo, porque Mm. eh, así saben por dónde tienen que tirar, ¿no? Y no es como en plan de página en blanco que luego igual, Sí, que a veces es más difícil también, o sea, que o tienes un estilo de cocina ya muy, pues eso, muy marcado y muy especializado, pero a veces, bueno, pues tú sabes hacer de todo y si no tienes pues eso, esa etiqueta claro, de necesitas ese chef, enfoque. como más visible, ¿no? Pero si no, pues dices, bueno, pues ¿en qué me voy a enfocar? Pues aquí. Y ya empiezan a investigar también, imagino y tal, Exacto. Y luego, bueno, pues hacemos pruebas, ¿no? Se hacen una serie de pruebas de carta y de hecho nosotros muchas veces participamos incluso ahí en esas pruebas y hablamos con el chef y le decimos honestamente cómo lo vemos, lo que opinamos, le damos ideas pero luego el que ejecuta finalmente todo eso, pues es él o bueno, o ella. Ujú. Ya estamos llegando un poco al final, pero me gustaría que me dijeras, no sé, ¿me he dejado algo? De que hay algo más que quieras contar, es que me ha parecido Me, súper interesante me porque esa preguntabas el tema mm. de la inversión, me habías comentado que Bueno, sí es una sí. inversión, ¿no? Sí, un poco también para que la gente sepa, dice, bueno, yo no tengo mucho presupuesto, entonces, que no piensen que es un servicio a lo mejor que no está a su alcance, o o qué tienen que tener en cuenta, o cómo lo pueden afrontar. Pues mira, yo creo que es un tema sobre todo de pensar, yo la verdad es que no pienso en ello, como sí que es verdad que es dinero, ¿no? No son 4 duros, como diría de nuevo mi abuela. Pero también yo creo que es un tema de A largo plazo prioridades y de también. analizar el retorno de la inversión, ¿no? O sea, yo Exacto. esto lo veo realmente como una inversión, porque al final es un poco lo que hablábamos antes. Mm, Es un trabajo que es, en el caso, por ejemplo, de los conceptos que pretenden ser replicables, ¿no? Es decir, que quieren abrir más de uno, es directamente mm, esencial. Y en el ujú, caso de los que son uno solo y que igual pues es pues un negocio familiar o un emprendimiento pequeñito, pues es muy importante también. Pero mm, el primer caso, en este sería directamente esencial. claro. Entonces, es un trabajo que si lo haces, vas a ahorrar toneladas de tiempo, toneladas de dinero a futuro, Mm, porque vas a tomar las decisiones correctas. Y ujú, si no lo haces, lo que te pasa es que vas a ir dando palos de ciego. Y entonces estos palos de ciego, pues te van a llevar, pues eso, a perder dinero, a perder tiempo, y sobre todo a ganarte muchos dolores de cabeza, que eso, bastante dolores de cabeza creo que tenemos en la hostelería en general como para mm, añadir uno más, ¿no? Entonces, yo creo que si quieres seguir el caminito recto y hacer las cosas bien desde el principio,
que todo funcione y ruede y fluya bien desde el principio y que luego tú puedas hacer crecer tu concepto de forma sencilla y sin volverte loco, pues el trabajo de marca es un trabajo que hay que hacer. Entonces, si lo quieres hacer bien, es un trabajo que lo tienes que hacer. Sí, Entonces, bueno. fíjate que a mí una de las cosas que has dicho que me parece más importante es el que te facilita la toma de decisiones, porque Ujú. evidentemente la parte económica, el que te vas a ahorrar, etcétera, pero el montar un proyecto de por sí ya es complicado, pero y tienes que tomar tantas decisiones que efectivamente si tienes ese trabajo ya es, bueno, como hecho mano del manual, ¿no? Y a ver, ¿qué me dice? Casi que responde por ti un poco, ¿no? Y me Claro, parece tan importante el que también la gente visibilice esto, ¿no? Que es una manera de ayudarte a tomar decisiones, que no cada paso sea un parto y que no sea una cosa complicadísima. ¿Y ahora qué hago con esto? Porque al final hay gente que le cuesta muy poco tomar decisiones, pero a veces, pero no es que les cueste poco, es porque seguramente tengan muy claro esa identidad, ¿no? exacto. Sí, es que al final es como, mi reflexión es como saber quién eres da muchísima paz. Es Mm, como, tú tienes claro qué es tu marca, por qué es especial, por qué es diferente, qué es lo que vendes, cuál es tu propuesta de valor y cómo se comunica esa marca, cómo se viste a través de un universo gráfico que has creado, ¿no? Y entonces, como lo tienes todo tan claro, es que mm, es tan tremendamente fácil echar un ojo ahí a tu pequeña constitución y saber qué es lo correcto y qué es lo que no, claro, que te aporta muchísima paz mental. claro. Entonces, y también es fácil saber, pues eso, cuando ves algo que no está bien, enseguida lo sabes. Mm, O incluso para tomar decisiones estratégicas de negocio, de claro. nuevas líneas de negocio o lo que sea, todo Claro, eso claro, es que no vuelve es siempre a la solamente elegir marca. la vajilla, o sea, que es que son, Exacto. exacto, el cómo, a nivel de personal, a nivel de, pues eso, si quiero abrir otro local, el dónde va a estar, o sea, que es que todo eso, y luego también a nivel de equipos, es decir, que tú no trabajas solo y tener este manual, ¿no? Que, venga, leeros todos esto, vamos a entenderlos todo y que todo el mundo, lo que decías antes, ¿no? Vaya en la misma dirección y no vaya el interiorista por un lado y el cocinero por otro o quien sea por otro, también es fundamental, ¿no? Sí, la Para verdad que a que nosotros como proveedores, a todos, a los interioristas, mm. a los cocineros, a cualquier tipo de proveedor que puedas tener, también te va a querer dar un beso, ¿eh? Cuando le entregues esto, Claro, porque nos facilita muchísimo el trabajo. Es muy claro. desesperante para los proveedores en general el tener que entender de cero Lo que quiere el todo, ¿no? cliente Lo que el también. cliente Mm. quiere, lo que quiere comunicar, y hacer todo ese proceso de prueba y error es súper desgastador para todas las partes, para el cliente también, porque al final tienes que explicar otra vez toda la película a todo el mundo y, y es tremendamente desgastador. Entonces es muy guay tener ahí tu manual que lo Mm. explica todo, que dice muy facilito y muy resumido qué es tu proyecto, qué es tu marca, por qué es especial, por qué es diferente, como decíamos, cuáles son sus valores, cuál es todo y ¡pum! Lo dejas ahí, se lo vas pasando a todos tus proveedores y ya está, el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, Oye, ¿cómo trabajáis con proveedores? Es decir, trabajáis, me imagino, como en diferentes también según un poco el tipo de proyecto? O dices, no, tengo un interiorista y luego él, según el proyecto, se adapta. sí, nosotros tenemos nuestro equipo central, pues como es el que te he comentado, ¿no? O sea, ¿Mm? somos yo como directora creativa, Fabio como especialista en tendencias y ¿Tendencias? gastronomía y luego Ángel que hace toda la dirección de arte. Y una cosa que no te he comentado es que también nos encargamos nosotros de todas las intervenciones que haya que hacer en los locales, por ejemplo, de tipo artístico, por ejemplo, pues vamos a pintar unas paredes con un mural súper molón, con unos Mm, grafitis, o de repente pues vamos a rotular en el escaparate algo o en la barra o vamos a hacer unos carteles hechos a mano de madera, grabados, tal, pues todo esto lo hacemos nosotros también. Y luego nosotros tenemos un equipo de colaboradores que vamos cogiendo por proyectos, como en el que están pues interioristas, arquitectos. Entonces, bueno, sí que tenemos esa capacidad de decir, de hacértelo todo, ¿no? O sea, mm, de decir, pues tú quieres montar lo que sea, un restaurante, una panadería, una heladería, lo que sea,
y nosotros realmente nos podríamos encargar con nuestro equipo de absolutamente todo, incluso de la parte esta que tiene menos que ver con lo que yo personalmente hago, ¿no? Que es la de la gestión, la de la operativa, la de los escandallos, la de todo Ah, eso. pues También también. tenemos una colaboradora muy guay, que además era la que te iba a recomendar para que la invitaras al podcast. Pues mira, sí, 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 no, pues es que además es, Eh, eh, es es fundamental el empezar también bien con esa en esa pata, o sea que Uy, sí, sí, y esa que ta parte es súper claro, y que tenga importante. también coherencia y si o sea, que llegue, ¿no? Yo me lo según me lo cuentas, me imagino que, llega el cliente, ¿no? Con su llave ya para abrir el primer día y dice: "Guau, ya está todo", ¿no? Está para Sí, para claro. para empezar a Bueno, rodar y ahora curro yo, ¿no? Ahora me toca a mí. bueno, ellos tienen que currar mucho durante todo el proceso. Sí, sí, Que sí. sí que es verdad que eso es muy importante. Tienes a clientes que se implican y luego hay clientes que se implican nada, y lo mejor es estar en el término medio, ¿no? Es decir, Mm. una implicación activa, pero también dejarse aconsejar y Escuchar y todo, claro. mm, Sí, pero a veces también es muy importante eso, que tengas también o sea, que te guíen, porque, yo me acuerdo cuando hacía, que no tiene nada que ver, ¿no? La reforma de casa, me decían: "¿Cómo quieres esto?". Digo: "Pues no sé, o sea, ¿qué opciones hay?". ¿Sabes? Y no me dan las opciones, digo: "¿Pero por qué lo tengo que decir yo si yo no sé las opciones que hay?", ¿no? Entonces es muy difícil porque si no te guían, o sea, que yo creo que también ese es lo bonito del trabajo vuestro, el entender lo que quieren, pero ser como el coach, ¿no? Que te vaya acompañando en ese proceso y no deja que tú hagas todo solo o sea, que no es que te ayude, sino que te guía, que para mí es claro. diferente. Sí, sí, es guía totalmente, Mm, es guía. Al final un poco es como muchas veces las personas que vienen a nosotros realmente en su cabeza sí que tienen muchas ideas brillantes, ¿no? Lo que pasa es que normalmente traen mucho desorden. Entonces, claro. y tienen unos líos todos, ¡buf!, tremendos. Entonces, nosotros clarificamos mucho todo y cogemos esa materia gris que hay ahí en sus cabecitas y la canalizamos para hacer, pues cosas muy majas, No, no, desde luego los proyectos que y marcas tenéis. muy majas. Sí, 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 desde luego. Y además luego el cómo lo comunican es lo que dices tú, ¿no? Ya se nota que se ha cogido todo esto, todo este manual y va todo muy coherente, ¿no? A mí me encantan los proyectos que hacéis. Oye, con todo lo que sabes, haz la carta a los reyes para pedir un sector de hostelería dentro de 10 años que digas, esto es lo que, este es el sector ideal. Bueno, yo creo que ya está, no quiero ser ahí supercomplaciente, pero creo que ya está muy bien, ¿no? Y yo creo que los hosteleros lo han pasado fatal en los Mm, últimos el último año y medio y, o sea, y un aplauso para ellos, mm, ¿no? Porque se están dejando la piel. Si tengo que pedir algo, pues, bueno, pues puedo pedir, concretamente, pues, a las personas que os animéis a trabajar con nosotros, pues que vengáis muy muy abiertos, y que seáis valientes, ¿no? Sobre todo es mm, eso lo que más pediría, emprendedores valientes que realmente, pues, confíen y que tomen las decisiones guiados por la pasión y no mm. tanto por el miedo a si voy a gustar, si no voy a gustar, a querer complacer a todo el mundo, a eso, pues que le pongan un poco de picante, ¿no? Que no pasa nada. Sí, no, no, es totalmente. Al final, si tú tienes una idea, puedes dejarte acompañar, puedes como pulir un poco todas esas ideas o ordenar, como decías, ¿no? Todas esas ideas que tienes, pero si tienes una idea, venga, a por ella a tope, ¿no? Y Sí, efectivamente eso con es. pasión y valentía y sin miedo a, a fracasar de por sí, pues seguro que salen proyectos muy, muy guays. Bueno, pues ¿quién es esta persona que nos querías recomendar? O esta Pues colaboradora mira, vuestra. quería recomendarte a Victoria de Culinario Studio, Ujú. que es una persona con la que yo he trabajado un montón y es un poco como, somos como Jekyll y Mr. Hyde, porque, porque digamos que nosotros solemos hacer tándem con Culinario Studio para hacer realidad los conceptos que diseñamos, ¿no? Porque ella era Y, interiorista o arquitecta. ¿el qué? Victoria, que ella era No, interiorista. Ah, no. Victoria no es interiorista, Ah, es, vale. consultora de restauración, Vale, que eso vale. no te lo había dicho. Entonces, es muy guay porque nosotros básicamente lo que planteamos es, pues, ese concepto gastrocreativo superchulo y demás, pero luego eso hay que hacerlo realidad, Realidad. ¿no? Y en la tarea de hacerlo realidad, pues, intervienen muchos profesionales y entre ellos está personas como Victoria, que lo que hacen es, pues,
por un lado, bajar todo eso para, pues lo que hablábamos, todo el trabajo de la carta, de... O sea, como aterrizar el manual, ¿no? No, es más, ella está más en la parte, no voy a decir fea porque igual me riñe, pero sí, ella está en la parte fea Instalaciones más. del negocio de restauración, que es en la parte detrás de las bambalinas, ¿no? Pues vamos a diseño de las operativas de sala y cocina, proveedores, personal, el tema de las cuentas, el tema de rentabilizar todo el restaurante, el tema de elegir, por ejemplo, bien el local, que esto es una cosa donde se mete mucho la pata en la elección del local y hay que saber hacer muy bien. En el tema de montar el equipo de trabajo, pedir ayudas y subvenciones, licencias, todas estas cosas. Entonces, bueno. Ella está especializada en esto. No, pues es que también hay un Sí, trabajo ahí impresionante, claro, que es parte de la exacto. ecuación del éxito. Ella es la que nos echa jarros de agua fría y nos dice, pero todo esto que dices es muy guay, pero ¿cómo nos lo va a pongo en salir marcha? carísimo. Entonces hay que cambiarlo porque si no nos va a salir carísimo. Claro, pero está bien tener lo que decías tú. Yo creo que el proyecto tiene que lanzarse sin miedo a, como eso, lista a los Reyes Magos que quiero y que luego venga alguien con la capa de realidad, ¿no? Y que se Exacto. pulan cosas, pero al final es pulir, no es cambiar. Es decir, ya no hay que hacer una taberna Sí, japonesa sí. castiza, es caro, no. O sea, el concepto no es caro, ¿no? Es ver luego cómo ese concepto lo puedo aplicar rentablemente a un local, a qué tipo de personal, Claro, qué formación claro. necesitan, etcétera, ¿no? Pero Sí. Al final, los conceptos son caros o no, dependiendo de la ejecución que se haga exacto. después. El concepto en sí no tiene precio, Claro, ¿no? Entonces, bueno, exacto. no depende, a no ser que sea un concepto, no sé, de algo así súper posh, pero, pero en Restaurante con paredes principio. de oro macizo, pues a lo mejor también. O sea, eso es caro de por sí, ¿no? Pero Pero bueno, oye, tampoco pasaría nada, siempre que tengas el público dispuesto a exacto, pagar a por ello. pagarlo. Claro. Entonces, bueno, que al final, pues eso, es importante rodearse de buenos profesionales y quería proponerla a Totalmente. ella porque creo que es como el complemento imprescindible para ejecutar un restaurante Con y éxito que funcione, y ¿no? que Y que funcione, funcione claro. bien. Entonces, Pues me parece fascinante este mundo, ¿no? El de crear marcas ñam ñam, como decías, ¿no? Como decís en sí, vuestra que tal cual. apetezcan, que digas: esto me la como", efectivamente. Y a veces y yo creo que hay mucha gente que dice: "No sé por qué tiene éxito, pues esto, suerte". Dices: "No, no, o sea, hay un curro detrás y está tan bien, hecho que no viene de la nada". Entonces, que pensemos esto antes de montar un negocio, porque, de ahí vendrá el éxito. Pues sí, totalmente. Pues ha sido un placer, me ha encantado charlar contigo, conocerte hablando, aunque sea por online, y espero que podamos hacerlo presencial algún día y que nos conozcamos en persona. Oye, pues sí, ese capuchino con chocolate. Exacto. Cuando tú quieras, a mí me ha encantado también. Súper, pues hasta prontito. Un Venga, un beso. abrazo, un besín, chao. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.